Ok, buenas tardes, profesora. Primero que nada quiero pedirle disculpas por la hora de entrega del trabajo. De verdad, lo siento. En la tarde se me fue el internet porque me estaba lloviendo muy fuerte. Y luego cuando ya grabé la presentación, no sé qué le pasó a mi computadora que se puso toda loca y nada, se grabó el audio y tuve que volver a grabar y editar y fue mucho un rollo. Pero bueno, aquí le presento mi trabajo de investigación, el cual lleva por nombre Análisis diacrónico de la unidad rifa. Mi fenómeno de interés es que en nuestro lenguaje es posible identificar tres usos para la unidad rifa. El primero es como un sustantivo pleno, en el cual su significado es el de sorteo o juego de azar. Aquí les presento unos ejemplos, por ejemplo, este que dice, en, ¿qué hizo trampa en la rifa para que él se ganara el acordeón? Aquí, pues, rifa es un sustantivo y es de sorteo. Igual aquí gané una rifa de 100,000 pesos. O sea, ganó 100,000 pesos en un sorteo de dinero. Mi segundo significado, que mi fenómeno de interés, es igual la unidad rifa, pero en la categoría gramatical de verbo, que en este caso significa la acción de realizar una rifa. El primero era la rifa como tal, aquí su significado es la realización de esta. Aquí tenemos ejemplos como este que dice, lo que no ha salido se rifa entre los presentes, o sea que lo que no se ha vendido se va a rifar o se va a sortear entre los que estén, así como por ejemplo. Luego tenemos esta parte que dice, si la compañía no se vende, se rifa. O sea que si no logran vender la compañía, la van a sortear igual. El tercer significado de mi fenómeno de interés es en el que utilizamos igual la forma verbal de la palabra rifa, pero en este caso sería un verbo pronominal y su significado es en el que alguien realiza una acción muy bien o es muy bueno en dicha acción. Aquí tenemos unos ejemplos que dice, por ejemplo, este güey se la rifa donde quiera. Quiere decir que esa persona, donde quiera que esté, o sea, lo que sea que haga, lo hace bien donde sea. Entonces, ese es el significado de esta rifa. Luego también tenemos otro ejemplo que dice, Brendan Fraser, con su 1,93 m de estatura, con madera de buen actor, ya puede codearse con esa élite de maduros que se rifa Hollywood. O sea, aquí se refiere que Hollywood es bueno teniendo buenos actores, o sea, consiguiéndolos, que tiene un buen catálogo de actores. En mi marco teórico es la teoría de la gramaticalización. Como Leham la define, es un proceso en el que los lexemas se convierten en formas gramaticales y las formas gramaticales se vuelven aún más gramaticales. Tenemos los procesos de gramaticalización, que en este caso opté por no mencionar los parámetros de gramaticalización, puesto que esto es un análisis diacrónico y solamente necesitamos conocer los procesos. Si fuera un análisis sincrónico, pues hubiera puesto los parámetros. Mi objetivo general es explicar cómo el sustantivo rifa, al aparecer con distintos elementos, pasó a ser un verbo. Mis objetivos específicos están en definir las distintas etapas por las que mi unidad pasó, identificar los contextos que permitieron el cambio sintáctico, analizar las construcciones discursivas que tiene como base la unidad rifa y definir la categoría gramatical que cumple en ellas. Mi corpus está conformado por 151 casos de la unidad rifa, extraídos de los corpus electrónicos de CORDE y de CORPES. Los corpus se dividen en 6 periodos separados por intervalos de cada siglo, comenzando desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Aquí podemos ver los años que abarca cada siglo, bueno, que tomé de cada siglo. Y aquí ya tenemos los datos cuantitativos en corpus final. Tenemos todos los periodos de cada siglo y todos los casos que pude encontrar en cada uno de ellos. Como podemos ver, en los primeros siglos no hubo tantos casos, pero ya en los últimos hubo una extensión bastante notable. En el estado de la cuestión, encontré muchas definiciones, bueno, que la palabra rifa se encuentra definida en muchos diccionarios electrónicos, pero como tal no hay investigaciones de ella. Encontré un texto que habla sobre el lenguaje de barrio y habla un poco de la palabra rifa, pero como tal no es una investigación sintáctica, entonces pues opté por no mencionarlo. La etimología de rifa, tenemos que la palabra rifa viene de una raíz que es rif y después ya pasó a significar juego de sorteo aquí en el castellano.
El análisis de los datos y los resultados. Comencé con el nivel morfológico porque mi palabra no tiene variabilidad de fonológica, entonces empecé con, con el nivel morfológico. En la morfología de la unidad rifa admite flexión de número, es decir, que aparece en singular o plural. Aquí tenemos dos ejemplos, uno que es de singular, que es se incluirán sus nombres en una rifa, ahí está nuestra unidad en su forma singular. Y luego, mientras hacía los recibos para las rifas benéficas, aquí el morfema S pues nos agrega el significado de plural y ya. En los datos cuantitativos tenemos la distribución de la unidad rifa en singular y plural a través de los siglos. Tenemos que la estructura de singular es la que más se ha extendido en comparación a la plural, pues que de hecho se extendió mucho, muy poco, menos que la singular. No tanto, pero sí es una cantidad considerable, casi la mitad. Esto se debe a que la estructura singular de mi unidad tuvo una resemantización a través de los siglos. Este, tuvo una ganancia de nociones en una sola forma de su unidad, que es la de singular, mientras que la de plural solamente maneja una noción, que es la de rifas. No tiene otro significado más que ese. Sin embargo, la forma de singular, o sea, rifa, sí que obtuvo varias nociones y tuvo ¿cómo se llama? Una variedad más grande. Es por eso que se extiende mucho más que la forma plural, porque tiene mayores usos que la otra. En la estructura de la frase de mi unidad, tenemos que la unidad rifa puede formar oraciones de grupos nominales y verbales. Obviamente esto el verbal en su categoría verbal. Simples si se forman por el núcleo únicamente, o complejas si presentan modificadores o expansiones. Aquí tenemos algunos ejemplos de oraciones simples en el que nuestra unidad aparece sin modificadores ni ninguna expansión. Hay rifa o rifa las cajas. Luego tenemos ejemplos de frases complejas, ¿no? Tenemos en negritas los elementos que son modificadores o expansores de la unidad. Aquí tenemos los datos cuantitativos, tenemos el tipo de forma en la unidad de rifa. Tenemos que la cantidad de oraciones simples que se presentaron tras los siglos y las complejas. Podemos notar que la oración compleja se extendió mucho más que la oración simple, esto porque al ser la unidad que permite muchos más elementos, como en el caso anterior, permite que los hablantes la utilicen mucho más y que sea más cómodo utilizar para ellos porque les brinda mucho más pues, usos al léxico. Básicamente hace lo contrario de la cohesión, empieza a tener variabilidad y establece más funciones para la unidad y se reanaliza. En la presencia de modificadores y actualizadores, tenemos que los modificadores, aquí tenemos cuántos tuvieron en los siglos. Tenemos que los modificadores son los que más se presentaron con la unidad rifa. Esto es porque la unidad que se presenta en los modificadores es el artículo la. Y es una estructura que se presenta demasiado en el léxico de los hablantes. La rifa de tal cosa y así. Las expansiones sí tenemos varias, pero no son tan comunes, más que en algunos casos. Los modificadores son los que más se presentan, pues tenemos cosas como adjetivos, pronombres, artículos, etcétera. Ya tenemos los ejemplos de los modificadores. Tenemos adjetivos, determinativos y proposiciones. Aquí tenemos un ejemplo de cada una. Fabulosa rifa, que es un ejemplo de adjetivos. Eh, ¿Cómo se llama? La rifa, que es un ejemplo de determinativos. Y de rifa, que es un ejemplo de las preposiciones con la unidad. Aquí tenemos las expansiones que se presentan con la unidad de rifa. Tenemos el complemento adnominal, la subordinada completiva y coordinada disyuntiva. En este caso, la que más se extiende es este complemento adnominal, puesto que su estructura que se presenta es con la palabra de, o sea, rifa de tal cosa. Y es algo muy común en el discurso de los hablantes, porque casi siempre dicen cosas como de que
rifa de ovejas, rifa de coches, rifa de cualquier cosa. Es muy común esta expansión para la unidad. Las otras sí se presentan igual con una buena cantidad, pero no tanta como el complemento nominal. Luego tenemos ejemplos de la expansión. Aquí tenemos, por ejemplo, rifa que es un ejemplo de subordinada completiva. De fondo a una rifa de batería es un ejemplo de complemento adnominal. Y luego tenemos aquel triunfo en la rifa y la anunciación, perdón. Es un ejemplo de coordinada disyuntiva. En la posición de la unidad rifa en la oración he considerado para este análisis dos posiciones, la inicial y la final. Aquí tenemos un ejemplo en el que la unidad rifa se presenta al principio de la oración, una rifa que ha inventado para saber a cuál tocó. Luego tenemos un ejemplo en el que aparece hasta el final, los tickets de avión que ganaste en una rifa. ¿Ok? Aquí tenemos los datos cuantitativos de posición de rifa dentro de la oración y tenemos muy claro que la estructura final, o sea, la posición final es la que más se presenta a través de los siglos más que la inicial. Esto es porque presenta, en esa posición de la oración, la unidad rifa presenta una alta modificación, una alta posibilidad de modificación del léxico. Entonces empieza a aceptar nuevos elementos y pues obviamente pues aumenta sus nociones, sus significados, algo que no pasa mucho en la estructura inicial, porque es muy raro encontrarte esa estructura con la palabra rifa, porque casi nadie menciona rifa porque sí, es como de decir hay rifa o la rifa, casi nadie hace eso. Normalmente cuando mencionan una rifa mencionas una rifa de qué, o que si ganaste tú la rifa, o si la rifa fue algo, etcétera. Entonces por eso la estructura de final es la que más se extiende, por una muy mayor cantidad. Luego tenemos las funciones de la unidad, que es que la unidad rifa puede cumplir funciones centrales como sujeto, objeto directo, objeto preposicional y nivel del núcleo del predicado. Núcleo del predicado, perdón. Este caso del núcleo del predicado es en la categoría gramatical verbal. Esa es la forma verbal de rifa, es la que cumple esta función. Y no centrales como complemento circunstancial. Aquí tenemos ejemplos de algunas de esas funciones. Ni entrando en rifa de sus ardientes. Este es un ejemplo de objeto preposicional. El anuncio de una rifa. Eso es un ejemplo de objeto directo porque es el anuncio de qué? Pues de la rifa. Ese es nuestro objeto directo. Y luego tenemos esta noche se rifa una mula de provincial. Aquí tenemos el de núcleo del predicado. Tenemos la forma verbal de rifa y es el núcleo de toda esa construcción. Tenemos los tipos de funciones bueno, los datos cuantitativos de los tipos de funciones, que es central y no central. Como podemos ver, las funciones centrales son las que más se notan a través de los siglos que en vez de bueno, en lugar de las no centrales. Esto es porque tenemos más casos de sustantivos que de otro significado de la palabra rifa, porque salió primero y se pudo extender mucho más rápido. Y es que los sustantivos son los que más pueden cumplir funciones, son los que más variedad de funciones pueden cumplir. Y los verbos no tanto, tienen sus funciones muy delimitadas y todavía que salió tarde, pues es por eso que la central se ve más, pues, más extendida en el discurso. Luego tenemos las funciones que ejercen, ¿no? Bueno, que tienen. La primera es sujeto, objeto directo, objeto preposicional y núcleo del predicado. Esta parte de los datos cuantitativos es muy importante para mi investigación, puesto que aquí se basa lo que mencionamos al principio, de que la palabra rifa aparece como verbo. Y es que la palabra rifa apareció en los primeros siglos como sustantivo únicamente, pero por ejemplo aquí en la función del núcleo del predicado podemos ver que no es hasta el siglo XIX que aparece. O sea que tenemos el siglo XVI, XVII y XVIII sin forma de verbo de rifa. Entonces podemos afirmar que el verbo rifa es un verbo de nominal que viene de un nominal que en este caso sería rifa. O sea, ¿qué pasó aquí? Hubo una paradigmatización, una recategorización de la palabra.
¿sí? Empezó a perder paradigmaticidad y se fue a otro paradigma y este paradigma fue o sea, para cambiarse de categoría gramatical. Después de eso, de que cambió de categoría gramatical a un verbo, aún todavía sufrió un reanálisis por parte de los hablantes y ese verbo, aparte de significar el realizar una rifa, cambió de noción, de significado a que alguien es bueno haciendo una acción en concreto. ¿Cómo se llama? Pues por eso que es importante esta parte de los datos cuantitativos porque podemos ver el avance de los cambios bueno, podemos notar una parte muy importante de los cambios de la palabra rifa, que es que surgió primero como sustantivo y después en algún punto se convirtió también en un verbo. Tenemos la discursividad de la unidad, en este caso tenemos la etapa cero, que es el sustantivo pleno, como apareció la palabra rifa, que es un sustantivo normal, cierto caballero, una rifa de poca cantidad, ¿ok? ¿No? Luego tenemos, es el primer ejemplo, luego tenemos la concurrencia, la construcción de verbo. Aquí es cuando la primera construcción de verbo apareció y se empezó como a insertar en la gramática de la lengua. Luego tenemos casos ambiguos, que esta también es una parte muy importante porque estos casos ambiguos fueron los que dieron paso al tercer significado del que les hablo, en el que rifa se refiere a que alguien hace una acción bien, o bueno, muy bien. Aquí en este ejemplo tenemos, este sitio se la rifa al mejor del mundo. Es ambiguo porque podemos entender dos cosas de él. Podríamos entender que el sitio le está rifando algo al mejor del mundo. O sea, le podría rifar una casa, le podría rifar cualquier cosa, ¿no? Aunque sean cuestiones como inanimadas, que no sean humanos, se entiende que le podría estar rifando algo. O también que este sitio se la rifa al mejor del mundo, o sea que es mejor que cualquier otro lugar del mundo, o sea, que es mejor que todos los lugares buenos. Es bueno siendo el mejor. Luego tenemos la etapa de discursivización, que es cuando nuestro nuevo significado, que se reanalizó desde la forma de verbo, ya se generaliza en el discurso, se gramaticaliza y los hablantes lo utilizan de manera de manera normal sin tener que esforzarse para comprenderlo. Aquí tenemos el ejemplo de Tijuana rifa everywhere y la banda sonora es de tambora, etcétera. Aquí tenemos un caso en el que ya ni siquiera se trata como de explicar a qué se refiere con rifa. Dice Tijuana rifa everywhere nada más. Pero, ¿cómo se llama? A este punto los hablantes no necesitan de conocer la etimología de la palabra para comprender a qué se está refiriendo esta oración. Se refiere a que Tijuana en cualquier lugar es buena, haciendo lo que sea que haga. En conclusión, podemos decir que la unidad rifa es un caso muy especial, pues es de las pocas unidades que apareció tarde en la lengua y aún así se extendió de manera muy rápida, además de tener un caso muy particular de ser un sustantivo que se convirtió en verbo. Tenemos un verbo que es denominal y es que es muy extraño porque normalmente es al revés, los nominales vienen de los verbos, entonces es algo muy interesante de ver. Y igual que logró alcanzar el nuevo paradigma en el discurso de los hablantes en los contextos del país de México. Mis aportaciones son que aporta un estudio diacrónico a la unidad rifa, se representan los cambios de paradigmas que tuvo a lo largo del tiempo, se muestra el proceso por el cual pasó la unidad, y aquí está mi biografía, son los textos de Leham y de gramaticalización, etc. Le agradezco mucho su tiempo, profesora. Lamento igual de nuevo la hora de la entrega. Tuve muchas complicaciones para subir el video. Y bueno, nada más quiero agradecerle por todo su esfuerzo y empeño en el curso. A pesar de las circunstancias lo disfruté demasiado. En especial este trabajo me costó mucho trabajo. Sí fue un dolor de cabeza, pero aún así lo disfruté porque es muy interesante. Y bueno, gracias y hasta luego.